Ay, Dios, cómo me fastidia que todos los documentales sobre naturaleza, indios, etcétera, empiecen con el sol saliendo. Con lo que irrita eso las retinas. Los suscriptores de National Geographic gastan de 3 a 4 litros de colirio al mes. Es una cosa... Perdón, que me voy con los cerros de Úbeda. Soy Masai, el último guerrero apache. Ojo, no confundir con los de la tribu Masai de Kenia, que siempre me pasa. Esos son aguiluchos y yo voy tirando a retaco. Pero no se confundan, yo soy como un caniche, chico pero muerto si me gustan. Mi nombre de mítico guerrero, bueno pues esto es un secreto, que no salga de aquí. A mí de pequeño no me gustaban los frijoles y cuando mi madre me ponía el plato sentado en el tipi, yo siempre le decía, mamá, menos quiero comer, pues Masai. Y teniendo en cuenta que eso me lo encasquetaba en mi plato 5 días a la semana, pues Masai, pues se me quedó Masai. Yo me rebelé contra la rendición de mi pueblo, el Apache, comandado por Jerónimo, sobre todo porque estos colonialistas yanquis te quitan la tierra pero no saben qué hacer con ella. Mucho guerrear, pero terminan construyendo un marinador ciudad de vacaciones y todos sabemos cómo acabó eso. En fin. Para situarles a ustedes, los apaches hemos vivido siempre en Arizona, Texas, Nuevo México y norte de México, y antes de liarnos a tiros con los vaqueros éramos cazadores, agricultores y ganaderos, centrados sobre todo en cabras, ovejas, maíz y frijoles. Vamos, una dieta que nos zurramos unos gases que espantan al más pintado. A veces durante las guerras apaches no hacía falta ni sacar las armas. Nos poníamos de frijoles hasta las cejas y no se nos acercaban ni las mofetas. No, somos muy aseados, no se confunden. Nuestros dioses, pues Thor, el dios del trueno, Baco, el dios del vino. Más quisiéramos nosotros poder darle al tintorro. Aquí solo tenemos mezcal y la verdad, prefiero beber del abrevadero de los caballos. No, nuestros dioses son el dios de la lluvia, el dios de las cosechas y el dios de la salud. Somos prácticos como nosotros solos. Y nuestro atuendo, bueno, pues ya ven, nuestras camisas, pañuelos al cuello, pantalones, taparrabos, mocasines en forma de bota y la característica cinta para dominar y sujetar la larga melena. O en mi caso para que no se caiga. Bueno, pues hasta aquí este breve resumen de lo que es un Apache, aparte de un Chevrolet. Háganme caso, no les conviene, se chupa el gasoil que lo flipas. Mejor apuesten por el Jeep Cherokee, aunque sea de la competencia. Bueno, hombre. Cherokee. Apache, bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. Volvemos al oeste, volvemos al western, con un peliculón de 1954, dirigido por Robert Aldrich, un auténtico genio y un auténtico experto en cine de acción, 12 del patíbulo, casi nada, y producida y protagonizada por el sensacional Burt Lancaster. Aquí vemos a un Burt Lancaster excelso, un Burt Lancaster que aparte de sus típicas cabriolas, saltos imposibles, interpreta al último indio apache que se rebeló contra el ejército americano. Hablamos de Masai. Lancaster se saca de la manga a un indio de ojos claros, ojos azules, pero con fiereza, con convicción y con una auténtica epopeya por delante. Es, de hecho, después de la rendición de los apaches, con Jerónimo a la cabeza, es el último gran apache que se rebela y que lucha. Esta es la historia que cuentan en esta película. Y a Lancaster lo acompaña Jean Peters, una maravillosa actriz. Curioso que los roles protagonistas en esta película estén interpretados por actores blancos maquillados para que parezcan apaches. Y por ahí anda un tal Charles Bronson también. Pero Jean Peters interpreta a Anna Lindley, que es, por decirlo de alguna forma, el amor de este Masai. Lo que pasa es que hay momentos de la película en los que tienen una relación más bien amor-odio. El argumento se resume así. Por un lado, Masai ataca al ejército cuando se está produciendo el momento de la rendición de los apaches. Es capturado. Intentan llevarlo a una reserva en Arizona, pero él se escapa del tren, en el tren donde han metido un montón de indios para llevarlos a esa reserva. Masai se escapa, vuelve a su tierra a través de los Estados Unidos y se encuentra con la traición del jefe que ha quedado a cargo de su poblado, que es el padre de esta chica, de Anna Lindley, y vuelven a capturarlo. Él vuelve a escapar. Lo que pasa es que ahí nos encontramos un momento de huida,
huida de Masái, muy al estilo, ojo lo que voy a decir, muy al estilo de Sylvester Stallone en Acorralado. Yo creo, no tengo ningún dato oficial, por supuesto, pero creo que Sylvester Stallone se inspiró un poco en la interpretación de Burt Lancaster como Masái para, en algunos momentos de la película Acorralado, actuar como lo hace este hombre haciendo de indio en esta película. Hay momentos en los que lo vemos escondido, quitando de en medio a soldados americanos, todo con mucho secretismo. Vemos muchas similitudes entre esas escenas y las escenas de Acorralado. Masái intenta convencer a su pueblo de que pueden coexistir y vivir en paz con los blancos a partir de un encuentro que tuvo con un Cherokee. Yo no os quiero contar mucho más de la película, tenéis que ver cómo evoluciona la historia de Masái, cómo va a terminar, cómo adapta su lucha a esa relación que empieza a tener con esta india. Y lo fascinante de la película es ver a un personaje real, a un personaje que existió, y cómo la productora de Burt Lancaster afrontó esta historia. También lo preparó todo también, la fotografía, el guión, todo, de manera que consiguió ser un taquillazo. 10 millones de dólares de aquella época que reportaron unos beneficios enormes a la productora de Burt Lancaster. Es una película que en algunos momentos es cruel, refleja la crueldad de la historia, refleja la dureza de aquel conflicto y las diferencias entre los apaches y el pueblo blanco, el choque de culturas, el intentar discernir si se quiere la guerra o se quiere la paz, todo lo refleja muy bien la película. Y fue la precursora de otras producciones que trataron el tema de los indios con mucho más respeto del que había en ese momento. Burt Lancaster, sobre todo, lo que pretendía con esta película era reflejar la crueldad de algunos colonos blancos y mostrar la historia desde la perspectiva de los indios. De hecho, en un principio, la película contaba con un final bastante crudo, que era la muerte de Masái en un tiroteo a manos de los soldados estadounidenses. Este final se cambió, la crítica consideró que era demasiado cruel, demasiado duro, y tuvieron que suavizarlo con el final alternativo, que al final fue el que se quedó en el montaje de la película. Una película que fue rodada en Sedona, Arizona, porque era el escenario natural ideal. Robert Aldrich acertó de pleno considerando que era el mejor escenario para mostrar la crueldad de aquella contienda. Y en verdad, la película contó con actores indios reales como Monte Blue, que era el que hacía de Jerónimo, o Paul Guilford, que hacía el papel de Santos. Sin embargo, ya decíamos antes, es curioso cómo al final se decantaron porque los actores principales, los protagonistas principales, fueran actores blancos maquillados como indios. Es verdad que las características atléticas impresionantes de Burt Lancaster ayudaban mucho a que se metiera en el papel, pero era muy curioso, ya digo, que tanto él como la protagonista femenina fueran indios con esos ojos tan claros. Y como anécdota final, simplemente como dato, comentaros que es una película basada en un libro de Paul Wellman que se llama Bronco Apache y narra la historia de este guerrero, de este Masái. Es un grandísimo libro, por cierto. No os entretengo más, simplemente os invito a que disfrutéis de uno de los grandes clásicos del western de todos los tiempos y que contempléis, ya digo, en todo su esplendor, a Burt Lancaster haciendo de ese fiero indio Masái que tiene una durísima lucha por delante, contada en algunos momentos con mucha crudeza, pero es espectacular. Si os ha gustado este vídeo, por favor dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram, cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Y millones de gracias.